Ay, me dio un calambre. Y bueno, nos agarramos así como que en el momento de la charla, en el momento de la plática, pero nos quedamos así como que se fue poniendo muy bueno después del corte comercial. Pero déjame decirte que estamos emocionados, estamos contentos, platicando, hablando, y entre lo que hablamos damos un consejo, y sin querer te das cuenta cómo es tan hermoso saber de ese libro extraordinario, cómo puedes aprender tantísimas cosas y poder emprender y poder cambiar tu vida por completo. Entonces te estaba diciendo tantas cosas que podemos nosotros pensar y nunca dejar de soñar y nunca dejar de desear lo que uno quiere en la vida, porque es tan importante todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros nos enfocamos, todo lo que nosotros pensamos y deseamos en la vida, porque es tan importante hacerlo. Y entonces en ese proceso, la verdad, hay tanta enseñanza, ya habíamos mencionado. Por eso ya te había dicho, hoy te mencioné antes del corte dos, dos ejemplos muy padres. Uno fue Saulo de Tarso, que vimos que era un asesino. Ya vimos que Moisés también era un asesino. Y bueno, resulta que Dios así los llamó. Entonces, si tú ves cuando nuestro Señor Jesucristo se puso a enfocarse a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, a esos 12 hombres que lo iban a acompañar, te vas a dar cuenta que eran recaudadores de impuestos, pescadores. Judas dicen que era un hombre muy avaro, era lo vil y despreciado, así como a veces somos nosotros, ¿verdad? Que a veces nos podemos sentir tan grandotes, tan jactanciosos, cuando somos seres insignificantes de cierta manera, somos tan frágiles. A veces, a veces una tortuga puede ser más fuerte que nosotros, porque a veces una tortuga le das un golpe como tiene su caparazón, puede ser más fuerte que el ser humano, pero sin embargo, por la capacidad que Dios nos dio de ser inteligentes, de tener diferentes personalidades, por tener ciertas características similares a Dios, porque solo la estatura y la imagen y semejanza de Dios la vamos a alcanzar cuando Dios nos perfeccione. Pero bueno, en ese proceso que nosotros estamos en nuestra vida, voy a componer un poquito porque como que se me estaba cayendo esto, pero déjeme decirle realmente que en esa visión podemos entender que Dios ha llamado y ha usado personas insignificantes, personas que parecían que eran imposibles también solo de ser llamados por Dios, ¿va? Pero en ese proceso que nos encontramos, en ese proceso que andamos, en ese proceso que caminamos en esta tierra, entendemos tantas cosas y tantas posibilidades que tenemos en la vida de cómo entender que quien seas, que hayas hecho, Dios siempre te va a estar esperando, Dios siempre te va a perdonar y Dios siempre va a querer que camines tomado de su mano. Siempre existe la posibilidad en la Biblia de que nosotros podamos arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y poder caminar tomado de la mano de Dios. La verdad es importantísimo todo esto porque cambia radicalmente toda la manera de vivir. Hay tanta gente que dice, no, es que Dios no creo que me vaya a perdonar. Dios no creo que vaya a caminar conmigo. Como si supiera Dios qué es lo que he hecho, quién soy, cómo hago, dónde he estado, todas las cosas tan grandes que... Y siempre pues uno se va a ver cuando están nuestros problemas los creemos que es lo más grande y lo más difícil del mundo y vamos a decir pues que lo que tú tienes o lo que hayas hecho es el pecado capital más tremendo de la tierra. Pues lo que hayas hecho, así siempre Dios te va a perdonar si tú vienes a sus manos, a sus pies. Dice la Biblia, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Entonces imagínate que el carmesí es un rojo muy fuerte. Entonces, o sea que son pecados, tanto pecado que ha tenido esa persona, pero sin embargo, si vienen a Dios, Dios los va a emblanquecer como blanca lana. Entonces, muchas cosas podemos entender realmente de las posibilidades que Dios nos da, de las herramientas que Dios nos da, de la esperanza que Dios nos da, porque dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, tenéis para con el Padre a Jesucristo. Él es nuestro abogado delante del Padre. Entonces, tantas cosas que podemos tener si nosotros creemos en Dios. Así que hay esperanza, no sé qué circunstancias estés pasando, no sé por dónde estés caminando, tal vez has pasado por la tormenta, por la oscuridad, y tal vez pareciera que ya no hay posibilidad ahí, pero hay esperanza. Y si el camino que tú quisieras elegir es el de Dios, o si algo que yo he dicho te ha gustado, pero a veces tú le pones obstáculos para llegar a Dios, sinceramente no lo existe. Solo ve en pos de Él, camina en pos de Él,
Él te va a limpiar, Él te va a enseñar, Él te va a cambiar. No importa que seas bueno, inteligente, porque a veces nos creemos que soy tonto, soy una persona sonsa, a veces decimos esas palabras, pero realmente tú no eres así, tú eres alguien extraordinario que Dios creó con un propósito, con un plan, con un deseo de que te triunfes y que te vaya extraordinariamente bien en esta tierra. Si supieras qué es lo que Dios quiere hacer con Dios, o sea, es lamentable que mucha gente no esté caminando con Dios y creyendo en Dios. Eso es lo más hermoso y maravilloso que pueda tener una persona. Entonces, ¿qué te puedo decir realmente? Nunca dejes de enfocarte, nunca dejes de desear, soñar, caminar y andar hablando lo que Dios quiere hacer contigo. No pongas obstáculos tú mismo. Tampoco, así como tampoco Dios te los pone a ti, que seas lo que seas, con todos los errores que tengas, tampoco clasifiques y le pongas a alguien más esos errores, porque el problema es que a veces, bueno, Dios te perdona a ti, pero tú no quieres perdonar a la persona. Y hay un ejemplo, está en la Biblia, que dice la Biblia que hubo un rey que le perdonó a uno que tenía muchas deudas con ese hombre, pero sin embargo ese hombre le habían perdonado mucho, pero sin embargo él no quería perdonar a su prójimo. Y cuando se enteró el rey, pues entonces vinieron consecuencias por no haber tenido misericordia, así como nosotros tuvimos misericordia. Inconscientemente te das cuenta, bueno, no, conscientemente no sé si te has dado cuenta, pero también en esa hermosísima oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí también está especificado que tú también perdones, porque así como Dios te tiene paciencia, te perdona de tantos defectos que uno puede tener, así también tenemos que aprender nosotros a perdonar a las personas que nos han ofendido o que nos han hecho daño, o también a tener la misericordia de sus defectos. Por eso, si alguna vez, pues te he enseñado claramente, y yo he dicho muchas veces en algunos videos, en algunas transmisiones, en algunos programas, hemos dicho realmente que si tú buscas, tienes que aprender algo. Tienes que aprender a ver la mano de Dios. Tienes que aprender a enfocarte tu mirada por completo en Dios, nada más. Que los hombres, sí, Dios nos usa para que podamos hablar de su palabra, pero no pongas tu mirada en el hombre, porque el hombre falla. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si me miras a mí, vas a encontrar tantos defectos, tantos fallos. Vas a decir, pero mira a este hombre, cómo predica y cómo tiene errores y cómo tiene fallos. Sí, pero así Dios nos ama, y tampoco es para justificarse, ¿verdad? Pero sí pedirle a Dios que nos cambie, nos va perfeccionando, pero es Él, porque también dice Dios, no es por tus fuerzas. O sea, no es que yo diga, es que yo me voy a comprometer, me voy a poner, mañana decido yo mismo ya no ser la misma persona. Dice que no es por nuestras fuerzas, o sea, que Dios nos va a ir cambiando a través de su Espíritu Santo. No es por tus fuerzas para que nadie se gloríe, sino por el poder del Espíritu Santo es que vamos a cambiar. Entonces, en ese proceso que nosotros estamos pasando y caminando, tienes que entender realmente que Dios desea realmente caminar contigo tal cual eres, pero te digo, pon tu mirada en Dios, no en los hombres, porque si yo pongo la mirada en el hombre, vas a encontrar los defectos. Y ese es el problema de cualquier lugar en el mundo, de cualquier hombre en la tierra que haya hablado de Dios o haya predicado de Dios, y si alguno se apartó de esos lugares donde se adoraba a Dios, donde se buscaba la presencia de Dios, donde hablaban de Dios, si alguien se apartó fue porque vio su defecto del hombre que habla de Dios, del hombre que predica la palabra del Señor o que habla de la Biblia. Se van apartando porque miraron en el hombre, y el problema es que después inconscientemente le echan la culpa a Dios, o creen que Dios falló, y eso no es cierto. Dios no falla, el que falla es el hombre. Y el problema es que a veces eso pasa, o hay gente que tiene hasta el dicho, no, es que yo lo intenté todo, hasta la iglesia fui, pero no pude, no funcionó. Y sinceramente no es que no haya funcionado. La clave es que tú pusiste tu mirada en los hombres. Jamás te pusiste en una comunión con Dios. Jamás te pusiste a hablar con Dios, a orar con Dios, a tener esa comunión, a clamar. Porque si tú quieres ver una respuesta o deseas algo que se cumpla en tu vida, dice Dios, clama a mí, yo te voy a responder. Pero como no lo sabes, porque ni siquiera leíste la Biblia, solo estuviste escuchando solo que alguien predicaba una vez,
y ya está ahí, que es bueno, porque también hay gente que habla de Dios y te edifica y te bendice, como tal lo que te estoy predicando, te puede edificar y bendecir, pero no puede ser la totalidad, la llenura de todo. O sea, tú tienes que leer la Biblia y ahí vas a encontrar todas las herramientas necesarias y también el poder y la fe, porque hermosa herramienta es esa de leer la Biblia, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces tú vas a, si tú quieres lograr algo, también ahí está una clave de éxito, ahí está también la clave de la bendición, porque si tú tienes fe, dice la Biblia, si tuviéramos fe así tan pequeñita como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se va a mover. Si tú tienes fe, vas a alcanzar lo que quieres, vas a alcanzar tus sueños, tus metas, lo que tú deseas, lo que tú le has pedido a Dios, pero porque tienes fe. Pero ¿cómo va a aumentar tu fe? Pues muy simple, lee tu Biblia, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vas a entender realmente que vino por el oír la palabra de Dios. Entonces esa es la clave inminente de que las personas no reciben, no tienen, no alcanzan, no encuentran, porque no leen. Entonces ese es otro problema. Entonces por eso es bueno leer la Biblia, y entonces así no va a fallar nada. Poner la comunión con Dios, hablar con Él. ¿Cómo lo hago? Mucha gente dice, ¿cómo? Pues así como platicamos, así, Señor Dios, mira, aquí estoy, soy ese hombre, esa mujer, y vengo otra vez a ti. Conoces todos mis fallos, mis errores, Señor, pero quiero que tú tomes el control de mi vida. Así como le hablamos a un ser humano, amigo. Dios es real, está vivo. Entonces quiero que tú lo entiendas. Tienes que hacerlo parte de tu vida. Él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero cuando haces esa oración, el Señor Jesucristo entra al corazón de la persona y pasa algo. Él establece también acá adentro, no solo entra a cenar, también establece su trono, establece su templo. Por eso un ser humano dice que somos templos del Espíritu Santo. Pero porque Dios está aquí adentro de nosotros. Entonces todo eso pasa realmente cuando estás caminando en la mano de Dios. Entonces clamas a Dios, está dentro de tu corazón, caminas con Él, lees su Biblia, tienes fe, por consiguiente clamas y tienes fe. Entonces por consiguiente vas a ver reflejado el éxito, vas a ver reflejado el cumplimiento de las cosas que tú deseas, de las que tú anhelas, de las que tú planeas, de donde tú quieres llegar, donde quieres estar y hasta donde puedes ver. Eso vas a entenderlo cuando tú hayas entendido todas estas dos cosas tan maravillosas, pero tan reales, que son tener fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Viene la fe, pero también tú tienes comunión, que le hablas a Dios, así como te dije ahorita, como una plática, clamas a Él, dice, clama a mí, yo te voy a responder, así dice la Biblia. Entonces clamas y tienes fe, por consiguiente vas a ver que eso es lo que pediste, va a ser real. Y entonces vas a, como este amigo que te está hablando, este burrito de parte de Dios que te está hablando en esta noche, tarde, pasa que no paramos de agradecer a Dios, nos sorprendemos de las cosas que nos pasan en nuestra vida, no podemos darle a nadie más la gloria de todo el éxito que podemos tener y de todo el cumplimiento de mis sueños y hasta dónde voy a llegar, porque hay una respuesta cuando uno clama. Entonces, eso es lo importante, amigo y amiga, que tengas esa fe maravillosa. Quiero verte bien. No hay que ser envidioso en esta tierra, hay que compartir lo que uno tiene. Y yo creo que hay mucha gente capaz, con tanto talento, que puede llegar a alcanzar mucho más éxito que yo o que otra gente. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Déjate descubrir y déjate alcanzar tus sueños, tus metas. El que lo va a disfrutar eres tú. Así que vamos a hacer nuestro segundo corte comercial y seguimos platicando aquí en tu programa de entrevista con Jerry Suárez.